Mi universidad, mi espacio, mi tiempo. Universidad Santander. Les platico del doctor Luis García Laborda, nuestro primer panelista del día de hoy, que nos acompaña desde España. El doctor García Laborda es decano de la Facultad de Educación de la Universidad de Alcalá de Henares, España, desde 2019. Él es licenciado en Filosofía Inglesa por la Universidad Complutense de Madrid, máster en ESL de la Universidad de Georgia, máster en Lengua y Literatura Comparada de la Universidad de Wisconsin, doctor en Filología Inglesa por la Universidad Complutense de Madrid y doctor europeo en Didáctica por la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido profesor asistente en la Universidad de Georgia y en la Universidad de Wisconsin. Asimismo, ha sido Visiting Scholar en la Universidad de Penn State y la Universidad de Amberes. Ha impartido cursos en Colombia, Lituania, Chipre, Turquía y Brasil. El doctor García Laborda ha sido investigador principal en 4 proyectos de investigación y desarrollo y participado en 7 más. También ha dirigido 5 proyectos de innovación docente en la Universidad de Alcalá y la Universidad Politécnica de Valencia. Desde 2013 es director del grupo de investigación RELTS, en el que participan investigadoras del Instituto Franklin. Fue director del Departamento de Filología Moderna de la Universidad de Alcalá de 2016 a 2019. Asimismo, es editor jefe de las revistas Encuentro, Global Journal of Foreign Language Teaching, International Journal of Learning and Teaching y coeditor de Computer Assisted Language Learning Electronic Journal, así como miembro del comité científico o evaluador de otras 15 revistas de impacto. También es vocal tercero de la Asociación Europea de Lenguas para Fines Específicos. Es especialista en enseñanza de lenguas, evaluación, tecnología educativa y educación bilingüe y tiene en su haber la publicación de más de 85 artículos indexados. Demos la bienvenida entonces al doctor García Laborda en su participación en este 15º Congreso Internacional de Educación UNISAN 2022 con su conferencia titulada Cambios en la formación de los futuros maestros. Cedo el micrófono, doctor García, adelante. Lo primero, agradecer la presentación. En España es medianoche, con lo cual pues es un poco tarde ya, pero ya paso enseguida. Vamos a ver si comparte bien. Creo que sí comparte bien. Vamos a ver. Presentación. Bueno. Perfecto. Muy bien. Pues como les decía a todos y a todas, buenas noches. Lo que voy a presentar es básicamente lo que venimos trabajando en nuestra universidad y como miembro del Colegio de Decanos de Educación de España, pues básicamente lo que les voy a presentar también pues son ideas compartidas por numerosos decanos que nos encontramos. La presentación está pensada para unos 35 minutos más o menos, entre 35 y 40, de forma que ustedes, si así lo desean, puedan elicitar sus preguntas al final de la misma. Bueno, pues yo creo que vamos a empezar por este pequeño diagrama que tienen ustedes, que es bien conocido. Normalmente, de hecho, es más conocida la versión en inglés que en español, básicamente realizada por el grupo de Oracle sobre qué era lo que se esperaba de los docentes del siglo XXI, entre los cuales, como ven ustedes, pues estarían las competencias en tecnología educativa, el pensamiento crítico, habilidades para la vida, etc. Pero yo me voy a centrar más que en ello, porque yo creo que este ya es un diagrama un poco antiguo. Como saben ustedes, seguramente la primera versión es de en torno al 2003, 2004,
y las cosas han cambiado un poco desde entonces. Han sucedido muchísimas cosas, hemos tenido una pandemia que nos ha hecho abrir los ojos de manera evidente ante las nuevas realidades de la competencia TIC, de las competencias de los maestros, etcétera, etcétera. Por tanto, ¿qué hemos descubierto tanto en nuestra situación, digamos, diaria de aprendizaje, como a lo largo de esta pandemia? Lo primero era esa necesidad de innovación. Ustedes saben que ya hay multitud de trabajos que indican que en general no nos hemos podido incorporar a los confinamientos de manera adecuada como maestros. Y no solo eso, los alumnos, sobre todo los más pequeños, han echado de menos esa interacción humana que tanto debe brillar en el aula. Por tanto, una de las primeras cosas que nos aparecen como necesidades imperiosas es la necesidad de aprendizaje e innovación. También otra de las cosas que se observaron inmediatamente fue que algunos profesores o algunos maestros, digamos que en España normalmente llamamos profesores a aquellos que están en educación secundaria, estaríamos hablando del grado 7 al 12, y maestros del 1 al 7. Lo digo un poco para clarificar esta pequeña diferencia cultural, ¿no? Entonces, lo segundo era creatividad. Hemos observado que era necesaria más creatividad. Muchos profesores básicamente se acogían a lo que ponían los libros. Se ha perdido mucho aprendizaje. Piensen ustedes que la situación pandémica de cierre fue en la mayoría de los países del mundo de en torno a 6 meses y luego una situación en la cual la mayoría de los colegios tampoco llegaron a abrir de casi un año. Es decir, prácticamente de alguna manera se ha perdido casi 1 año y medio de aprendizaje en todo el mundo, lo cual es un problema y en parte se debe precisamente a esta, yo diría que limitada creatividad que se ha observado. Otra de las cosas que son absolutamente necesarias son una mayor destreza en información, medios y tecnología. Es decir, lo que se ha observado durante esta situación es que efectivamente podemos acogernos a determinados sistemas sencillos, es decir, Zoom, por ejemplo, en el mundo ha tenido un valor importante, Teams, etcétera, las plataformas como Blackboard, como Moodle, pero nos ha faltado seguramente en muchos sentidos y desde luego nos ha faltado en España una capacidad de poder asimilar y transferir una serie de herramientas que ya estaban ahí presentes. ¿Por qué? Porque realmente tenemos en general, el maestrazgo que tenemos en España, hemos notado que tiene una alfabetización digital media, pero yo creo que hay mucho camino que recorrer por delante. Esto en otro sentido también nos ha llevado a una necesidad de destrezas sociales e interculturales que no teníamos preparadas. Por ejemplo, ustedes seguro que han tenido que dar clases online y como verán es francamente, o por lo menos al principio era francamente difícil. ¿Por qué? Porque se daban una serie de paradojas interesantes. Por ejemplo, alumnos que se podían conectar, pero al quitar la cámara no sabemos realmente si están en el aula o si están tomando café en la cocina de sus domicilios, por ejemplo. Otra de las cosas que hemos observado es que la gente quería hablar y es difícil guardar lo que en lingüística se llama digamos, la toma del turno en la conversación. Por tanto, también era complejo. En España, además, encontramos que hay una enorme variedad de culturas que tienen una diferente perspectiva precisamente de la comunicación. Y eso se ha notado muchísimo. Mientras que había padres y madres que estaban más acostumbrados a la tecnología, otros no. Finalmente, una cosa que nosotros también notamos con muchos maestros, una vez que los enviamos a los centros educativos, por ejemplo, para hacer sus prácticas, es un liderazgo limitado. Es decir, no
el sentido de responsabilidad, por ejemplo, cuando terminan la universidad no lo han adquirido del todo. Por tanto, se crea pues, un hueco entre cómo participo yo en mi colegio y cómo participo en la universidad. En la universidad puedo ser más valiente, estoy en un entorno cerrado, nadie va a ser crítico conmigo, más allá, obviamente, de la marca que sacan los estudiantes al final de curso, pero en el colegio los chicos y las chicas, si no participan en la clase, obviamente, para mí sería lo que yo llamo un suspenso, es decir, no se integran dentro de lo que es el aula. Les presento lo que nosotros entendemos realmente ya como las destrezas revisadas, por eso les decía un poco las que le he enseñado anteriormente y les enseñaba estas, donde verán que hay 3 grupos fundamentales. Las alfabetizaciones básicas, que los maestros deberían ser capaces de transmitir siempre a sus alumnos, no importa, digamos, qué asignatura, entre las cuales estaría, por supuesto, la lectoescritura. El álgebra yo creo que más entendido como la capacidad numérica, una necesidad o un interés científico, desde luego el uso de la tecnología, una capacidad financiera básica, es decir, cuando ustedes, por ejemplo, en tercero de primaria, es decir, en tercer grado les enseñan pues, cómo utilizar las monedas, los billetes, las tarjetas de crédito, etcétera, pues a eso me refiero fundamentalmente, y luego una cultura social cívica. Recuerden que España es un país muy castigado, o ha estado muy castigado hasta hace relativamente poco tiempo, por el terrorismo, donde existen pensamientos o sentimientos muy fuertes y donde en este momento la política es bastante, yo diría que trata de mover en un sentido y en otro, pues a los contrarios, ¿no? En una segunda estarían qué competencias creemos que deberían tener sobre todo los maestros cuando los enviamos a los centros, con un pensamiento crítico, enseñar a los alumnos cuándo utilizar las herramientas TIC, cuándo no, una creatividad, es decir, ustedes saben que estamos ya empezando a alejarnos progresivamente de un pensamiento clásico, entonces la creatividad lo ha sustituido. Yo les doy un ejemplo, un ejemplo sería muy claro el examen PISA, del cual la mayoría de ustedes tendrán conocimiento, y en el cual cuando llegamos a la competencia matemática ya no nos pregunta, digamos, por poner un ejemplo, cuál es la raíz cuadrada de 16 esperando que le digamos 4, sino más bien si tuviéramos una situación en la que tuviéramos que dividir este terreno, cómo lo haríamos sin tener en cuenta, por ejemplo, las dimensiones. Pues eso nos obliga a ser creativos de cara a la respuesta. La capacidad de comunicación, tanto verbal como no verbal, escrita, pero también el lenguaje corporal, puesto que este varía mucho de un país a otro, y por supuesto la capacidad de colaboración. Obviamente, hasta hace poco lo que ha primado en el mundo es precisamente un sentido competitivo, y esto lo tenemos que transmitir inmensamente a nuestros estudiantes. Y luego ya una serie de cualidades en las cuales ya no me voy a meter. Pero sí les voy a llamar la atención sobre la importancia que va a tener de ahora en adelante el aprendizaje de por vida. Es decir, la universidad y los maestros hoy en día, especialmente aquellos que vayan en muchos casos a estar en zonas rurales, sobre todo en zonas rurales donde es difícil, digamos, que tener una vida cultural, tienen, digamos, una necesidad de ser líderes dentro de su sociedad y transmitir esos aprendizajes a lo largo de los años. Es decir, los maestros se van a tener que estar de alguna manera renovando de manera continua. Y además a unas velocidades que son imprevisibles en este mundo. Pues como les decía, esto nos ha llevado a una variación de escenarios educativos. ¿Por qué? Porque han variado muchísimo los intereses de nuestros estudiantes, de maestros, pero no solo ellos, también nuestros estudiantes. Piensen ustedes que en el día de hoy hay muchas profesiones que aparecerán en los próximos 15 años, de las cuales
Y si recuerdan ustedes, ya esta frase la veníamos diciendo ya hace 30 años y es rigurosamente cierto. O sea, en sí mismo, por ejemplo, les voy a dar ¿cómo decirlo? Un ejemplo que para mí me parece fascinante, que sería el editor y el creador de videojuegos. Hace 30 años también teníamos videojuegos muy sencillos, ustedes los recordarán, pero hoy en día esto es una profesión muy potente y que da realmente mucho dinero en la actualidad, ¿no? Entonces, por tanto, hay cosas en las que tenemos que incidir muchísimo en que nuestros maestros, cuando vayan hacia el mundo, pues tienen que llevar. En el caso de España es desde luego el inglés. Les puedo decir, por ejemplo, que en la provincia de Madrid el 80% de los centros de enseñanza pública gratuita son centros bilingües inglés-español. Además, crece a una velocidad portentosa. Lo segundo es la tecnología, no tanto como usuario, es decir, yo tengo mi reloj inteligente, mi móvil inteligente, mi celular inteligente y lo que básicamente hago es utilizar lo que tengo ahí. Pero hoy en día debemos ser un poco más ambiciosos y tratar de que nuestros futuros maestros pues sepan y tengan una capacidad para adaptarse a nuevas tecnologías con gran interés. Es decir, lo que se ha visto es que en la actualidad es que conforme progresamos en el tiempo, digamos que como usuarios disminuimos el uso de la tecnología, pero sí nos abrimos precisamente a cosas nuevas, ¿no? Obviamente esto tiene sobre todo un límite cognitivo, es decir, ya personas octogenarias ya no hacen tanto ese tema, pero yo les puedo decir curiosamente que mi madre con sus 95 años, cada uno de los días nos manda WhatsApps, nos manda Instagram, nos manda fotos, es decir, la comunicación realmente se impone. Otro de los cambios del paradigma son estos nuevos modelos de aprendizaje, sobre todo en pensamiento computacional, en pensamiento lógico, que de alguna manera rompen con toda la idea que tenemos anteriormente, basada en la memoria, basada sobre todo en los resultados. Y que tenemos nuevos modelos de aprendizaje que nos están entrando continuadamente, menos memorísticos, mucho más prácticos, mucho más experimentales, ¿no? ¿A qué nos lleva esto fundamentalmente? Pues a la importancia de la innovación educativa. Recientemente participé en la convocatoria nacional de proyectos de innovación educativa en Perú como evaluador. Cada vez tenemos que sacar cosas más novedosas, más interesantes. Y luego también, obviamente, cuál es el efecto que ha tenido el acceso a la educación a distancia. Pues, obviamente, la desaparición de fronteras. Eso les puede pasar a ustedes perfectamente. Es decir, en este mismo momento estamos personas que estamos a muchos miles de kilómetros los unos de los otros y, a pesar de todo, estamos en comunicación. Lo segundo, que yo creo que también es interesante, es esta aparición de cursos, tanto de NUCs. A mí me gustan mucho los NUCs porque son pequeñas pastillitas que van a tener ustedes pues, de 20 horas máximo, normalmente unas 10, de una determinada materia. Los MOOCs y, finalmente, la formación a distancia. ¿Qué es lo que nos pide el nuevo perfil universitario, al menos en España? Pues el conocimiento pedagógico principalmente. ¿Podemos decir que ha terminado o que se ha muerto ese conocimiento tradicional? No. De hecho, el problema de ir siempre a los extremos, pedagogía, conocimiento, normalmente es que nos hace ignorar la otra parte. Básicamente no podemos ir a un grado 10º sabiendo cómo enseñar matemáticas, pero no sabiendo las matemáticas que nos puede solicitar pues un buen conocimiento de trigonometría, un buen conocimiento de estadística, etc. Por tanto, tenemos que ir mucho más allá de nuestra formación del conocimiento y aprender a tener un comportamiento cognitivo, es decir, tratar de estar siempre actualizándonos, no requiere que todas las noches, obviamente, estemos estudiando nuestra materia,
como maestros, lo mismo que no les pedimos a nuestros maestros en España que lo hagan, pero sí tener abiertos los ojos para que si en un momento dado aparece algo nuevo e interesante, lo podamos amarrar e incluso poder llevarlo al aula con la mayor celeridad posible. Esto, por ejemplo, nos ha llevado a nuevos tipos de comportamientos también que no se ensayan en los centros y, por ejemplo, el lenguaje no verbal. Cualquiera de ustedes que tenga experiencia 2, 3, 5 años sabrá la importancia que tiene para los maestros el lenguaje no verbal. Sin embargo, no se lo enseñamos antes de salir de la universidad muchas veces. Hay muy poquitas clases de lenguaje no verbal en la mayoría de las universidades españolas, pero también desde mi experiencia en Estados Unidos, desde la experiencia que me da las pocas veces que he estado en Colombia, en Ecuador, etcétera, me pasa lo mismo. En las universidades yo no veo asignaturas, clases específicamente sobre el lenguaje no verbal. Lo mismo que, como les decía, en España en este momento es un gran hervidero, no diría como en Estados Unidos, pero es un gran hervidero de distintas culturas, viniendo del norte, del sur y de todos los lados hacia el país, para las cuales a veces no estamos preparados. Yo le decía el otro día, por ejemplo, a una de mis vicedecanas que en la visita de Japón, les voy a dar un ejemplo que no es muy común, pero bueno, en la visita de Japón, cuando llegasen los rectores de la universidad japonesa, cuando entregamos nuestra tarjeta de visita, debemos inclinarnos. Eso normalmente no se sabe, pero es solamente un ejemplo, ¿no? Lo segundo que les tratamos de explicar a nuestros maestros, y además debemos seguir trabajando con eso, es lo que se llama la cultura escolar. Está muy relacionada con la cultura de negocios. Es decir, en un colegio, el comportamiento de un estudiante quizás no se trate de la misma manera que en el colegio de al lado. A solamente 300 metros o 300 yardas, podemos encontrar distintas soluciones. Entonces, nuestros estudiantes deben estar abiertos suficientemente para entender, primero, que va a haber distintas soluciones y segundo, que debemos evitar esa crispación que muchas veces aparece entre los maestros en prácticas y los maestros, digamos, líderes en los centros en los que aparecen. Por supuesto, y lo he citado anteriormente, está la cultura social. Como maestros debemos aprender las técnicas para evitar falsos mitos y falsas noticias. O sea, nosotros, por ejemplo, les habrá llegado que en Europa en este momento tenemos una guerra, y además una guerra que puede ser muy importante para todo el mundo, donde lo que se reproducen todos los días son falsos mitos, falsas noticias, ese juego. Y nuestros estudiantes muchas veces, cuyo único recurso parece ser la Wikipedia o distintas enciclopedias similares, tienen que aprender a distinguir la verdad de lo que no lo es, ¿no? Por supuesto, esto nos ha llevado a lo que les decía antes y con el que juegan mucho los políticos, que son 3 cosas fundamentales y además debidas precisamente a la media. El ser absorbedores de media y tenemos, por tanto, que enseñar a nuestros maestros cómo evitar pasarnos todo el día enfrente de una pantallita. Lo segundo son los partidismos políticos y luego un tercer problema que para nosotros es fundamental, que es el sesgo cognitivo, es decir, ¿qué creemos? ¿Qué sabemos? Porque lo hemos leído en la Wikipedia, por ejemplo, cuando en realidad eso puede que ni siquiera sea verdad. Yo les puedo decir que en el tema, por ejemplo, de los presidentes de Estados Unidos, es muy frecuente que cuando llega una persona introduzca datos que son erróneos. ¿Por qué? Porque son políticamente interesantes. Eso nos va a llevar a situaciones de ruptura con la democracia y eso es importante, que nuestros estudiantes, tanto nuestros maestros como sus futuros estudiantes, piensen que la democracia requiere también el respeto a la noticia, el respeto a la difamación, el respeto a todo. Y luego, ¿cuál es una de las cosas que se tratan? Pues lo mismo que les decía sobre la guerra. Es decir, lo que están tratando desde muchos sentidos es ese control de la ciudadanía. Por tanto, también lo debemos evitar. ¿Qué medidas vamos a aplicar nosotros? Pues en este momento nuestra universidad básicamente trabaja
trabaja lo que es la experiencialidad. Ustedes conocen el aprendizaje experiencial, pero hay cuestiones como la autorregulación, es decir, qué concepto tengo yo como maestro y cuál es mi concepto del maestro que hay fuera. Todo esto que les estoy diciendo tiene una amplia repercusión en la literatura de investigación, sobre todo el tema de la autorregulación como maestros, es decir, cómo actuamos, por qué actuamos de esa manera. Lo segundo es el no rechazo al tradicional. Es decir, hay muchos maestros, y eso lo pueden conocer ustedes también, muchos nuevos maestros que piensan que porque se utilizan fórmulas antiguas, las fórmulas antiguas están mal. Yo creo que eso es un error y que debemos entender o hacer entender a nuestros maestros que un profesor con el que pueden estar trabajando en el futuro con una experiencia, aunque tenga un método tradicional, es posible que tengan mejores resultados y sea más efectivo con sus propios alumnos. No quiere decir que eliminemos la innovación, se lo he dicho en la diapositiva 2, sino que debemos respetar lo que ya tenemos. ¿Por qué? Porque ese maestro tradicional posiblemente tenga conocimientos de los cuales maestros jóvenes normalmente carecen. Por ejemplo, cómo actúan los estudiantes, qué es un adolescente, etc. Un tercer problema es reducir las distancias que hay entre la universidad y los colegios, es decir, la teoría y la práctica. Y, por supuesto, la transferencia de valores propios y respeto al alumnado. Es decir, no podemos ser una sociedad vertical en la cual solo sirve lo que el maestro quiere. Tenemos que aprender a aprender de nuestros estudiantes. Eso es fundamental. Y evitar, como les pongo ahí, evitar la especulación. Es decir, no todo es relativismo. Una de las cosas que hemos aprendido durante el siglo XX y que creo que es un error es que los maestros transmitimos ciencia. Eso es un error. O que transmitimos valores. Eso es otro error. Lo que nosotros transmitimos son nuestro conocimiento, que muchas veces está sesgado por el propio conocimiento, o nuestros propios valores. Entonces debemos tratar, uno, de implicarnos. Es decir, hay profesores, yo he conocido muchos profesores en mi vida que dicen, yo solamente enseño matemáticas. No, usted no puede enseñar solo matemáticas. Tiene que enseñar sus valores. Entonces tiene que ser conocedor de sus alumnos y hacerlo de una manera eficiente. Lo segundo es un buen conocimiento de la asignatura. Como les decía, difícilmente podrá un maestro de secundaria enseñar matemáticas sin un buen conocimiento de trigonometría, por ejemplo. ¿De acuerdo? Un conocimiento de pedagogía, eso yo creo que ya está fuera de duda. Y el valor de la experiencia, que es lo que yo les trataba de decir anteriormente, con el respeto a lo tradicional, es decir, el retorno al saber pedagógico. No es solamente si aplicamos tecnología o si tenemos unas teorías de conocimiento, de adquisición de conocimientos muy modernas. El saber pedagógico tiene mucho que ver también con nuestra forma de ser, que tiene que ver también con lo que les decía al principio de la autorregulación. Y finalmente, conocer medidas técnicas. Todo esto lo hacemos, yo voy a ir abreviando un poquito porque como se ha cortado he perdido ahí varios minutos y no quiero llegar tarde al final de esta charla y me gustaría darles un par de minutitos. Todo es lo que le tratamos de introducir en este practicum que les decía, en el cual básicamente les hemos explicado cosas importantes ya en anteriores diapositivas, pero sí quizás haría hincapié en dos cositas, sobre todo estos nuevos pensamientos, ya sea el computacional, ya sea el reflexivo, y la innovación respetuosa que tienen que llevar los futuros docentes cuando están en sus prácticas en los centros escolares. También hay otra cosa que pocas veces se les enseña, que es precisamente lo que tienen ustedes aquí abajo, que es comprender la estandarización de la enseñanza. Vivimos en un mundo de rankings, de exámenes externos, PISA, TIMSS, PILS, etc. Nuestros profesores muchas veces no saben qué significa eso, cuáles son las implicaciones. Por ejemplo, yo he oído a profesores decir, tengo que preparar muy bien a mis estudiantes para PISA, cuando eso es un error majestático.
PISA no mide cuál es la incidencia en un individuo, sino realmente en un colectivo y generalmente muy amplio, ¿no? Y, por supuesto, mejorar el alfabetismo de la evaluación, que es una cosa que normalmente no se hace. Quiero hacer especial interés porque yo creo que es uno de los objetivos de la Universidad de Santander, a la cual le agradezco estar aquí entre ustedes esta noche, la importancia del maestro de investigar y experimentar, siendo capaz de identificar un problema, observándolo, hacer una reflexión y a través de, ya sea lectura, es decir, de textos académicos, de la observación y de la toma de datos continuada en un cuadernito, ya puede ser papel y bolígrafo, ya puede ser ordenador, básicamente tratar de contrastar y sintetizar para mejorar aplicando lo que aprendo de mis propios alumnos y lo que leo en libros específicos. De hecho, hoy en día ustedes saben que tanto en México como en la mayoría de sus países, lo que son las cámaras regionales de educación proveen un montón de literatura en PDF online, con la cual podemos mejorar nuestros conocimientos. Y finalmente, les voy a dejar lo que yo considero mi pensamiento más importante, que es no crea todo lo que le decimos los académicos, ya se lo digo. Es decir, los expertos a veces somos expertos, pero siempre llevamos nuestra idea. ¿Quién es el que tiene realmente que hacer esto? Usted. Cuando salga, cuando experimente y cuando cree conocimiento en sus propios alumnos, basados en sus experiencias previas, en su creencia y sobre todo en esa experimentación e investigación de la cual he hablado. Yo creo que más o menos me he ajustado al tiempo que tenía. Me faltan unos 5 minutos que si alguien quiere a través del chat preguntarme, pues estaré encantado. Me alegro mucho, Kelly. Creo que es muy importante transmitir todos estos valores, sin duda ninguna. Y sobre todo que nuestros futuros maestros tengan ganas de aprender. A mí me parece ideal cuando tenemos una formación previa. Uno de los errores que hemos visto en investigación en el último año y medio, y les puedo asegurar que han salido un montón de investigaciones al respecto, es básicamente que cuando tenemos enseñanza híbrida, muchas veces nuestros maestros no estaban preparados, sobre todo, incluso yo mismo que he trabajado tecnología educativa, las primeras 2 semanas de estar metidos en casa, recluidos, les dije a mis estudiantes, hagan estos ejercicios y a la vuelta ya trabajamos. O sea que a veces también una situación nueva nos da miedo. Es buena si somos capaces de hacer la híbrida realmente, es decir, que fuera del aula los estudiantes adquieran conocimientos y los podamos compartir dentro del aula para tener una experiencia enriquecedora y experimental. Tengo preguntas en la sección de preguntas. Voy a la sección de preguntas. No, yo creo que esta primera que me dice el profesor Demetrio, pues un poco combinada es un poco lo que les he dicho. Creo que es importante que los conocimientos o las lecturas se hagan fuera, pero también requiere una madurez. El aprendizaje híbrido realmente para mí es muy complejo en primaria, por ejemplo. En secundaria ya empiezan, a pesar de ser adolescentes y tener sus actitudes adolescentes, digamos que es más fácil que si les pedimos que lean, lean. Yo, por ejemplo, les puedo decir que el Quijote me lo leí en el grado 10º. ¿Por qué? Porque tenía un profesor muy motivador y las 1000 páginas que tiene el Quijote me las leí yo creo que en aproximadamente 3 semanas. Pero porque hay una motivación y porque se deja que esos conocimientos se adquieran y luego se conversan en clase, que es fundamental. Ese efecto de rebote o básicamente ese feedback que recibimos en clase. No, yo creo que ha quedado, señor Abraham, bastante claro que yo creo que tenemos que revisar muchas tendencias. Mi experiencia, tanto en Estados Unidos, en Europa como en España, me lleva a pensar que hay paradigmas nuevos de conocimiento que ni siquiera podemos prever en este momento. Y lo que nosotros tenemos que crear no es tanto conocimientos,
sino, digamos, las destrezas para que esos futuros docentes puedan adaptarse con relativa sencillez, tal y como les he propuesto un poco a lo largo de esta presentación. Yo creo que no, señor Daniel. Yo creo que básicamente lo que tenemos que hacer es entender mucho más y tratar de profundizar en qué es cada persona de las que recibimos. Nosotros recibimos, por ejemplo, en España, de Marruecos, recibimos centroeuropeos, por ejemplo, en este momento están llegando muchísimos ucranianos, recibimos gente del Middle East, de Irán, etcétera, de Siria muchísimos. Entonces, no conocemos. Es importante que los maestros tengan algún tipo de conocimiento, que a veces es fácil, a veces no tanto, pero sobre todo sensibilidad. Si no sé, debo aprender. Yo les puedo decir, por ejemplo, seguramente la mayoría de ustedes sepan que en España hay en el entorno de 10 lenguas. Yo hablo 5 de ellas. Pero yo soy de Madrid, que es una de las pocas zonas de España que no tiene una segunda lengua. Pero a mí me interesa muchísimo y tengo que hacer un esfuerzo considerable en ese sentido. Los valores se enseñan o se transmiten ambos. Pero personalmente uno tiene que respetar los valores de los demás y creer que también tiene cosas que ofrecer, sobre todo en el sentido positivo. Vamos a ver, ¿alguna vez la estandarización de rankings cambiará con los alumnos con educación especial? No, y espero que no. Yo creo que los alumnos especiales deben ser muy respetados y los rankings están hechos para tratar a la media. Y un alumno con necesidades especiales es un individuo único y singular. Por tanto, no creo que se les deban aplicar para absolutamente nada. Creo que es bueno hacer un seguimiento a las escuelas de estudiantes con necesidades especiales, pero para nada pasarlos por rankings a ellos. Creo que se merecen mucho más respeto que todo eso. Correcto. Tiene el señor Marcos, tiene mucha razón, que estos rankings parece, pero muchas veces porque no se entienden, ¿vale? Yo les daba el ejemplo, por ejemplo, del maestro este que decía, tengo que preparar a mis estudiantes para el examen PISA, que además es muy influyente en muchos países. Piensen, por ejemplo, que PISA es lo que ha hecho cambiar el estilo europeo de enseñanza hacia un modelo finlandés, que por ejemplo en Asia todos quieren ser, digamos, de la zona de Shanghai, de la zona de Hong Kong, porque en matemáticas son brillantísimos. Pero yo creo que los rankings solamente sirven cuando los sentemos como algo que sirve para variar la política general de una región o de un país incluso. Nunca por debajo de todo eso. Y eso es algo que no entienden muchos maestros. O sea, mis estudiantes, ¿cómo van a quedar? Bueno, pues da lo mismo cómo queden sus estudiantes, porque en el colegio de enfrente van a ser mejores y en el otro van a ser peores. Entonces, los rankings, por ejemplo, ustedes saben el peligro que llegó a haber. Yo creo que con esto ya vamos cerrando, porque seguro que la profesora Teresa tiene cosas muy, muy interesantes que contarles. Pero, por ejemplo, yo les puedo decir el caso Atlanta. El caso Atlanta fue que en el distrito de Atlanta lo que hicieron es que cuando recogían lo que ellos llaman exámenes de estado, como solían ser bastante malos y en la época Obama se premiaban los colegios muy buenos y los colegios muy malos también recibían subvenciones para mejorar, el caso Atlanta, que ustedes pueden encontrar si conocen inglés incluso en YouTube y todo esto, lo que hacían era borrar los resultados y los reescribían. Metieron a 10 profesores en la cárcel y, por supuesto, al superintendente. ¿Por qué? Porque esa evaluación, esas estandarizaciones, solo tienen sentido en determinadas situaciones. ¿De acuerdo? Espero haber contestado lo que quería usted, señor Marcos. Procedo con el señor Julio César. Yo creo que el mayor es mantener precisamente esa línea
de la combinación perfecta entre pedagogía y subir los conocimientos. Muchas veces lo desbalanceamos. Y es muy importante, o por lo menos para mí es muy importante, que los maestros, además hoy en día ustedes saben que no se siguen metodologías, digamos, linealmente, sino que todo es básicamente ecléctico, cojo lo mejor de esta metodología, lo mejor de esta y lo mejor de esta. Entonces, por tanto, este conocimiento que tenemos aquí, para mí es muy importante, cuanto más alto, mejor. Cuanto más conocimiento tenga un maestro, independientemente de que vaya a dar clase en primer grado, no importa. Le va a dar una seguridad que la van a percibir los alumnos y sobre todo le va a dar una motivación que también la van a percibir los alumnos. Es importante que los estudiantes que nosotros tenemos en nuestras clases de primaria y secundaria sean capaces de querer, de amar el estudiar. A mí me cuesta mucho, yo tengo una niña adolescente, me cuesta muchísimo. Y creo que es importante que deben querer los libros. ¿Qué estrategia para aumentar la motivación? Yo creo que muchas veces está precisamente en la cara que pone el maestro. El otro día estaba dando clases de evaluación lingüística a un grupo de norteamericanos en nuestra universidad. Yo decía, yo he trabajado en Estados Unidos 4 años, yo decía, estos se están aburriendo, no tienen ganas, y me sorprendió mucho cuando al final se pusieron a aplaudir. Quiero decir, de los estadounidenses yo me fío o digamos creo poco en los aplausos, pero normalmente lo que sí he notado es que tienden a ser verdaderos cuando lo dicen. Entonces, de alguna manera, yo creo que parte de la motivación es la que ustedes le vayan a dar, pero porque ustedes van motivados en clase. Ustedes se lo pasan bien, ustedes se divierten con sus estudiantes y hacen lo que sea posible para que ellos aprendan y se diviertan. Créanme, el día que les vean felices a ustedes, ese día salen contentos de clase. ¿Cuál es el proceso de las instituciones? Siguen al 80% en inglés, español. Es un trabajo que empezó en 1995. De hecho, si buscan el sistema bilingüe, hay 4 variantes del sistema bilingüe como se sigue en España, pero como les decía, también es un país que tradicionalmente tiene mucho interés en las lenguas regionales y eso se transmite con esto. Y el gobierno de la zona de Madrid es un gobierno que está muy interesado en que sus estudiantes en el futuro tengan esos conocimientos. Yo creo que, sintiéndolo mucho, no voy a contestar más preguntas. Yo creo que ya voy muy retrasado por culpa de la tecnología esta tarde. Y además, como no les puedo oír mucho más, desde aquí quiero volver a dar las gracias a la Universidad de Santander por esta invitación un poco tardía, pero igualmente instructiva. Ha sido un placer estar con ustedes y lo único que me queda es darles las gracias tanto a la Universidad de Santander una vez más, como a la audiencia, desearles que disfruten muchísimo de estos talleres que tienen, o sea, a mí me parecen increíblemente atractivos y ya les devuelvo desde aquí. Siento no poder oírles para la despedida, pero sin duda espero que sigamos en contacto y que tengamos ocasiones en el futuro de volver a platicar. Bien, le agradecemos Gracias y buenas infinitamente. noches. Le agradecemos de verdad mucho el esfuerzo, doctor. Entiendo que no nos escucha, pero realmente nuestro abrazo fraterno desde México. Muchas gracias, muchas felicidades y gracias por hacernos reflexionar. Muchas gracias, de verdad. Gracias.